Titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. 50 detenidos y más de 2.500 galones de combustible decomisados deja una intervención de la Armada en alta mar. 8 bultos de armamento fueron incautados. Gracias por defender la democracia, dice el primer mandatario Daniel Noboa a la Fuerza Aérea durante el evento de conmemoración de los 105 años de la institución. El presidente Noboa deroga los decretos que declaraban estado de excepción en 10 provincias afectadas por las manifestaciones en el marco del paro nacional. 7,000 policías y militares se despliegan en Guayas para reforzar las operaciones del bloque de seguridad en Guayaquil y Durán. Los uniformados se centrarán en la detención de objetivos de mediano y alto valor. El Consejo Nacional Electoral activa la mesa de seguridad para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. Más de 100,000 uniformados entre policías y militares resguardarán la jornada de votación. El registro civil habilita el servicio de pasaporte sin turno hasta el 28 de noviembre en 27 agencias a escala nacional. En el ámbito internacional, Donald Trump felicita a Javier Milei tras su victoria en las elecciones legislativas de Argentina con más del 40% por encima del peronismo. Iván Cepeda es designado como el candidato del oficialismo colombiano en las próximas elecciones del 2026 en reemplazo de Gustavo Petro. Y Cuba decreta fase de alarma para sus provincias orientales a la espera del impacto directo del huracán Melissa. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. El Consejo Nacional Electoral se prepara para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Se activan los protocolos de seguridad a nivel nacional. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos lunes 27 de octubre. Revisamos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hablaremos justamente del regreso de Ecuador a las urnas este 16 de noviembre. ¿Qué debemos tomar en cuenta los votantes? Pues lo vamos a conversar en esta entrevista. Estaremos también con José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. La disyuntiva de los ecuatorianos, sí o no a una nueva constituyente. Lo analizamos. Y con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, revisaremos esta adquisición masiva de medicamentos por parte del IES y del Ministerio de Salud Pública. ¿Deben ser auditados? Pues vamos a conversarlo con el doctor Rodas. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo.
Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. El código de hoy, 27 de octubre, es, presten mucha atención, Hola Mundo. Ese es el código de hoy. Y esté atento, el sorteo será el 23 de diciembre. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. $50 personas detenidas dejó la interceptación de 2 lanchas en alta mar. El operativo fue ejecutado por la Armada ecuatoriana en coordinación con la policía e información de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Los uniformados hallaron 8 bultos con armamento que pretendía ingresar al país para el uso de organizaciones criminales. Cerca del sitio, militares identificaron una embarcación con 27 tripulantes, de los cuales ninguno contaba con documentación en regla ni matrícula vigente. Una segunda lancha fue detectada con 23 personas a bordo y 2.592 galones de combustible que fueron decomisados. La Armada señaló que tras la intervención se incautaron 8 bultos con armamento y las 2 embarcaciones sospechosas. Alrededor de 7,000 policías y militares se desplegaron en distintos cantones de la provincia del Guayas para fortalecer las intervenciones del bloque de seguridad. La presencia de los uniformados se reforzará en Guayaquil y Durán en el marco de la operación Guayaquil Tregua Cero. El Ministerio de Defensa señaló que las fuerzas del orden ejecutarán acciones estratégicas enfocadas en la captura de objetivos de intermedio y alto valor, la neutralización de miembros de organizaciones criminales y la reducción de índices de violencia. La institución detalló que las operaciones también contemplan la incautación de armas, municiones, explosivos y droga. El presidente Daniel Noboa participó en la ceremonia de conmemoración por los 105 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el evento, al que asistieron varios ministros y otras autoridades de Estado, el primer mandatario agradeció el soporte aéreo brindado por los uniformados durante los 31 días del paro nacional. Hace pocos días, una minoría intentó imponer su voluntad por la fuerza, con violencia y caos, bloqueando carreteras, paralizando la producción y afectando el sustento de millones de familias. Pero ahí estuvieron ustedes, hombres y mujeres valientes, defendiendo el derecho de todo un país a trabajar, estudiar y vivir en paz. Su compromiso con el Ecuador fue más fuerte que cualquier agresión. Y gracias a ustedes, el país no cayó en manos de quienes intentan verlo dividido y de rodillas, como tantas veces lo intentaron en el pasado. Gracias por defender la democracia, por defender la esperanza, esa esperanza que la mayoría de los ecuatorianos tienen por este país. Y Noboa también ratificó su respaldo a la Fuerza Aérea y reconoció su rol en el combate al crimen organizado y la minería ilegal en las operaciones ejecutadas durante este año. El país se siente protegido y no se detiene, gracias al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Armadas que enfrentan la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que impiden día a día que los delincuentes se apoderen de nuestro territorio, que recuperan zonas que antes estaban bajo control de las bandas criminales. Estamos recuperando la seguridad paso a paso, con hechos, con resultados y con convicción. Y con las reformas que estamos impulsando seguiremos consolidando el orden, la paz y la estabilidad que el Ecuador necesita para salir adelante. Nuestra Fuerza Aérea cumple un papel esencial en ese camino: proteger los cielos, unir territorios, cuidar la vida de los ecuatorianos. Mauricio Salazar, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, consideró que la expansión de la criminalidad en el país supone un escenario desafiante para las fuerzas del orden, pero que debe ser contrarrestado con la unión de las facciones de las Fuerzas Armadas. Hoy enfrentamos un escenario distinto y muy desafiante. Las amenazas son multidimensionales y transnacionales. El narcoterrorismo, el crimen organizado buscan desestabilizar a nuestro país. Ante eso, nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana responde con valor,
profesionalismo y compromiso. Y nuestra determinación por la defensa y la seguridad es inquebrantable. La Fuerza Aérea Ecuatoriana mantiene el vuelo firme, el honor en alto, porque la patria se respeta, la paz se cuida, la libertad se protege y el desarrollo se construye. Y este lunes el presidente Noboa derogó los decretos con los que declaró estados de excepción en las provincias donde se registraron bloqueos de las vías y enfrentamientos con la fuerza pública en el contexto del paro nacional. A través del decreto 189, el primer mandatario dejó sin validez los decretos 134, 146 y 174, mediante los cuales se dispuso el estado de excepción en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azua y Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Orellana, Pastaza y Santo Domingo. No obstante, la Corte Constitucional en su momento ya se pronunció sobre uno de los documentos. Los jueces declararon la constitucionalidad de la medida únicamente para las provincias de Carchi e Imbabura. Simón Agapo M., alias El Tunco, considerado objetivo de alto valor, cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Luego de su detención la tarde de ayer en Rocafuerte, en Manabí, el sospechoso fue procesado por el asesinato de una persona. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el sospechoso sería el encargado de manejar todas las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador. En caso de ser sentenciado, alias El Tunco podría enfrentar entre 26 y 30 años de prisión. Un inmueble que era usado como centro de acopio de armas en el sector del Arbolito, en el cantón Durán, en la provincia de Guayas, fue desmantelado por la Policía Nacional durante el operativo Tormenta 47. El comandante de la zona 8, Francisco Zumárraga, indicó que en este lugar, además de armamento, se hallaron artículos que potencian las armas, ocasionando un mayor nivel de letalidad. En este lugar encontramos implementos o aditamentos que les incorporan a las armas de fuego con la finalidad de hacerles más efectivas o más nocivas. En este sentido, tenemos como evidencia en esta operación 5 armas de fuego, una mira telescópica, 3 alimentadoras, una alimentadora Caracol Drup de 50 cartuchos de cargación circular. Esto también es algo que nos llama la atención porque es un acople que se incorpora en la pistola y le da mayor cantidad de munición para emitirla. Más de 190,000 galones de combustible con fines de contrabando fueron incautados por las fuerzas del orden entre el 13 de septiembre y el 26 de octubre. Los operativos se concentraron en 8 provincias, donde 48 personas fueron detenidas, 45 vehículos quedaron bajo custodia de los uniformados y 182 tanques de gas licuado fueron retenidos. Sucumbíos, Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo y Pichincha albergaron la mayor cantidad de intervenciones. Y otras noticias, 25 mesas de seguridad electoral se activaron este lunes, semanas antes de la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. Se trata de un organismo de carácter nacional y 24 de carácter provincial que garantizarán el desarrollo de los comicios. Allí se incluye una articulación entre el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la Policía, el ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre otras entidades. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, amplió los detalles de cómo se trabajará en esta mesa de seguridad previo a las votaciones. A partir de este momento se instala de manera permanente y en el caso de que fuera necesario, ya sea por una situación de factor climático, ya sea de carácter social o de alguna situación grave, nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes sobre la marcha de los acontecimientos. Mientras tanto, las actividades de cada una de nosotros siempre están en permanente intercambio de información, pero sobre todo se instalan ya oficialmente para que el día de las elecciones podamos estar, así como estamos en este momento, instalados verificando de que todo se desenvuelva con normalidad el día de las elecciones.
Clever Guaitarilla, general de brigada del Ejército y delegado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que para el proceso electoral se contará con más de 61,000 militares y cerca de 57,000 policías en todo el país. Indicó además que aún se realizan los análisis para determinar zonas conflictivas por la criminalidad. Tenemos identificado varias localidades, varias ciudades que tenemos de la situación similar a Guayaquil, no solamente es Guayaquil. Sin embargo, nosotros ya hemos tomado las precauciones del caso, estamos ya con inteligencia militar para determinar alguna vulnerabilidad que pueda haber, tanto para el electorado, así como también los recintos electorales. Esta del despliegue de personal técnico en investigación ya lo estamos haciendo desde ya. Asimismo, el reforzamiento que vamos a realizar a estos lugares, principalmente donde haya áreas más sensibles. Y a puertas de la consulta popular y referendo, la Revolución Ciudadana enfrenta inconvenientes ante el Consejo Nacional Electoral. La institución identificó presuntas inconsistencias en la justificación de $6,400 durante la campaña del 2023, algo que impulsará un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Un escenario similar enfrenta a la CONAIE y la Unión Nacional de Educadores, cuyas supuestas irregularidades fueron halladas en la campaña para la consulta popular del Yasuní. La presidenta del CNE, Diana Atamaín, señaló que las organizaciones habrían incurrido en estas causales pese a la capacitación brindada por parte del Consejo. Ellos saben, primero son capacitados, son informados de cómo subir sus informes y entregar al área de fiscalización para que puedan justificar sobre todo el origen y manejo de los fondos que se utilizan. Esto es lo que ha sucedido con RC, esa resolución que se le toma desde la presidencia por delegación del pleno del CNE, se les ha notificado las circunstancias en que se encuentra, que todavía no se ha recibido a satisfacción el informe. Aclaro que esas noticias que salieron en redes sociales, que el CNE ha pedido la desaparición del partido político, es totalmente falso. O están intentando victimizarse o están tratando de desinformar a la ciudadanía, pues ellos conocen exactamente los procedimientos y los reglamentos de los que yo de manera muy resumida les estoy haciendo llegar. Este 1 de noviembre iniciará la campaña para impulsar el sí y el no en la consulta popular y referendo, mientras el gobierno apunta a la aprobación de la convocatoria a una asamblea constituyente. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ratificó su respaldo al proceso electoral que se llevará a cabo el 16 de noviembre, pero cuestionó el contenido planteado por el gobierno, algo que a su criterio no solventará la crítica situación de la salud, de educación y generación de empleo en el país. Siempre el Partido Social Cristiano ha recomendado y patrocinado preguntarle al pueblo directamente, no a través de terceros, qué es lo que piensa. Entonces, el hecho de consultar en sí es bueno. ¿Qué se consulta y qué se responde? Ya es otra cosa, muy distinta. Una constituyente puede refundar para bien una república en lo social, en lo económico y en lo político. Repito, puede refundar para bien una república y puede también refundir una república, llevándola a la ruina desde disposiciones constitucionales inconvenientes. Y ese es el gran desafío. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos.
Sociedad Funeraria Nacional les invita a la misa de difuntos que se celebrará este 2 de noviembre a las 12 horas en los Campos Santos, San Diego, El Batán y Colinas de Paz. Están todos bienvenidos. SFN, ahora y en la hora. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Yo también decía, es rapidito, solo voy al banco y vuelvo. Mentira. Terminaba haciendo fila todo el día, solo para depositar un cheque. Hasta que mi hija me dijo, ¿y por qué no vas al cajero multifunción, pues, mamá? Y es una maravilla. Deposito dinero o cheques, hago retiros, consulto mis saldos y mucho más. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz. Una conversación directa y profunda sobre los temas que le interesan al país. Soy Jorge Ortiz y les invito a que se conecten todos los viernes a Decisiones. Nosotros lo analizamos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Les espero por FM Mundo 98.1, fmmundo.com y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 de la mañana. Y su reprise sábado 12 horas y domingo 10 de la mañana. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social arrancó la distribución masiva de medicamentos e insumos adquiridos bajo la emergencia declarada el 26 de septiembre, con una primera entrega valorada en aproximadamente $3 millones para el Hospital Los Ceibos en Guayaquil. El lote incluye fármacos oncológicos y para enfermedades también autoinmunes, además de insumos médicos. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, también anunció entregas diarias y programadas para Quito, Cuenca y el resto del país. Primera compra realmente transparente que se maneja desde hace más de 10 años. También estamos trayendo medicación oncológica para atender pacientes de la máxima gravedad. La entrega que hacemos el día de hoy es de aproximadamente $3 millones y seguiremos entregando durante toda la emergencia. Ya tenemos programadas el resto de entregas y así vamos a ir avanzando a pesar de todos los obstáculos que quienes quieren que esto fracase han puesto en el camino. Este es la primera entrega de muchas. Es solamente la primera entrega y vamos a continuar entregando
todos los días de aquí hasta el final de la emergencia. Ya tenemos programadas entregas en Quito, entregas en Cuenca y en todo el resto del país. Y en Notimundo al Día, José Ruales, exministro de Salud, recordó que el IES tiene 7 seguros, entre ellos el de trabajo, de riesgos de trabajo, de desempleo, entre otros. Ruales señaló que esto deriva en que no exista una especialización en el manejo del seguro de salud. Además, recordó que en la ley del IES también se establece que los prestadores de salud de la institución pueden ser variados, así como puede tener servicios propios. A mí me parece que así como hay que separar esta función, hay que cambiar el modelo de administración de los fondos de salud. Y estos podrían ser, como en otros países, a través de un Fondo Nacional de Salud que integre en ese fondo y que ese fondo administre todos los recursos, tanto los que provienen del aporte de los afiliados y el aporte que haría el Estado como un seguro subsidiado para mantener un seguro universal, ¿no? Entonces, el primer mecanismo para que todo esto funcione tiene que haber un mecanismo de recaudación y un mecanismo de administración de los fondos únicos, un solo pagador. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el domingo 16 de noviembre para participar en la consulta popular y referendo impulsados por el presidente Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos en este momento con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ecuador a las urnas el 16 de noviembre. ¿Qué es lo que los votantes, los ecuatorianos, tenemos que tomar en cuenta para un proceso que para muchos será considerado atípico por las condiciones del contexto, la polarización que se vive en nuestro país? Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto estar en FM Mundo Live y compartir con ustedes y la ciudadanía criterios, comentarios respecto a este proceso electoral. ¿Un proceso distinto quizá por las condiciones del contexto, la situación que vive el país? Bueno, sí, evidentemente es un proceso en el cual el presidente Noboa convocó a la consulta popular y al referéndum en unas condiciones difíciles, ¿no? Difíciles porque hubo una medida económica que para muchos sectores necesaria, y también esto generó protestas sociales que derivaron en desmanes, ¿no? En desórdenes, en afectar a una provincia tan pacífica como ha sido la provincia de Imbabura. Entonces, siempre en este contexto va a haber, digamos, algunas sorpresas, yo diría, en algunas regiones o provincias del país. Tenemos también el tema del conflicto del agua en Cuenca por el proyecto Loma Larga, etcétera. Entonces, sí puede estar afectando en unas provincias la consulta convocada por el presidente, pero también le puede estar beneficiando. En Imbabura, por ejemplo, ya la gente se cansó de esta forma de actuar de los movimientos indígenas que se dejaron infiltrar por gente que quería no una protesta pacífica, no un reclamo racional, civilizado, sino más bien ya fue hacia el vandalismo, a obstruir y a afectar la economía de todas las gentes. Pero se juega, el gobierno se juega mucho en esta elección, porque volvemos un poco a las condiciones. Hablamos del paro reciente, hablamos de lo de Loma Larga, la situación de inseguridad, no son necesariamente temas que le puedan favorecer, es decir, muchos advierten que es un riesgo alto que se corre el gobierno con esta consulta. Bueno, en el tema de inseguridad son procesos largos. Hay que ser objetivos y solo analizar el caso colombiano. El caso colombiano tuvieron décadas y hoy está regresando la inseguridad. Décadas para poder controlar
los niveles de inseguridad generados por los grupos delincuenciales organizados, por el narcotráfico, y eso está pasando ahora no solo en el Ecuador, está pasando también ahora en Colombia. Hay ya también protestas en el vecino país de Perú, y creo que ahí a los ciudadanos les toca reflexionar mucho de cuáles son las causas que están produciendo, que se están generando para que existan este tipo de manifestaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Porque la protesta social, eso está bien. Lo que está mal es las exageraciones. Aquí, gracias a Dios, no hemos llegado, como el caso de Chile, usted se acuerda, hace un par de años atrás, el vandalismo, el nivel de destrucción en una democracia que se suponía que era mucho más madura que la nuestra. Yo creo que la nuestra es muy, muy débil. Pero quizá no hay una dificultad para que los votantes puedan analizar con cabeza fría las propuestas que se hacen para esta consulta popular y referéndum. Me refiero a este bombardeo de información de un lado, del otro, precisamente en un contexto de polarización. Se ha generado mucha confusión entre los votantes, entre los ecuatorianos en general, sobre qué es bueno, qué es mejor, qué podría realmente cambiar este país. ¿No es demasiada información, demasiada confusión? A ver, yo lo que creo es que los actores políticos son los que generan esta desinformación y la confusión a través del manejo perverso de la comunicación política digital en redes y en plataformas informáticas. Entonces, esto se ha ido, diría yo, se ha ido dañando la forma de hacer política con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero en esta consulta, que además una consulta me parece para el ciudadano relativamente fácil y entendible, porque son 4 preguntas. La una sobre bases militares, la otra sobre el financiamiento de la política, sobre parte del financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos, la otra sobre la reducción de asambleístas, y la final, obviamente, que es la más importante, que es si se convoca una asamblea constituyente y se eligen los asambleístas constituyentes para dictar una nueva constitución. En cuanto al contenido, más bien me parece que es fácil para los comunicadores políticos en comunicar a la ciudadanía, y para el proponente, en este caso para el presidente de la República, le va a ser relativamente cómodo el explicar a la ciudadanía de qué se trata este tema. A mí lo que más bien creo que hace falta es una campaña de educación cívica democrática de parte de la autoridad electoral, que le oriente en forma objetiva. Pero no está cumpliendo la autoridad electoral con este propósito, porque al menos se ve que hacen intentos, pero ¿no está llegando con el mensaje? Yo he visto obviamente los spots del Consejo Nacional Electoral, pero me parece que le debe profundizar en el contenido, sin obviamente establecer ningún favoritismo ni por sí ni por el no, pero sí educarle al ciudadano, al votante, decir, ya ves, esta pregunta sirve porque aquí se va a dictar una nueva constitución, usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, explicar sucintamente de qué se trata la Asamblea Constituyente, que yo diría que es la pregunta más compleja para entender de las 4 para la ciudadanía, porque las otras son de fácil entendimiento. Entonces, me parece que hay que reforzar esa vía de educación democrática hacia los ciudadanos. Eso me parece que falta. Ahora bien, tomando en cuenta las últimas decisiones, las más recientes decisiones de la autoridad electoral, me refiero al Consejo Nacional Electoral, me refiero también a las polémicas decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué tan claras están las reglas para un proceso en el cual se ha dicho, quienes están del otro lado, hay cancha inclinada a favor del gobierno?
A ver, vivimos de proceso en proceso electoral. Hemos tenido desde el retorno al régimen democrático como 35 procesos electorales, consultas populares, esta creo que es la 14ª, 15ª consulta popular, es parte de este juego democrático y de estas reglas que nos han impuesto los políticos. Eso hay que cambiar, porque vamos con unas reglas preimpuestas desde el 2009, donde hay un candado constitucional que impide hacer reformas. Y cada vez que hablamos de reformas, de cambios, de ajustar las reglas electorales, no podemos hacerlos porque ya nos cae el año, porque tenemos un año de descanso y un año de elecciones. Yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos pensar seriamente en no tener tanta elección. Las elecciones deberían ser cada 4 años y no debería existir elecciones intermedias. Eso me parece que puede ser sano. Es lo mismo que ahora nos pasó con la Constitución de Montecristi, que estableció las renovaciones parciales de las autoridades. ¿Y qué ha pasado? Ni lo uno ni lo otro, ni minorías ni mayorías, ni la primera renovación ni la segunda. Entonces, son reglas que en la práctica no han funcionado. Pero son reglas que no han funcionado porque no han querido que funcionen. Deberían, de acuerdo a lo que establece la norma, deberían funcionar. La participación ciudadana debería funcionar, pero eso no ha ocurrido ni antes ni ahora. Bueno, a mí me parece que este invento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que realmente es lo que ha trastocado la operatividad y el funcionamiento de esta Constitución, y que ha sido este quinto poder el que le ha llevado a la desinstitucionalización democrática al país, es lo que hay que cambiar. O sea, ya hemos visto, desde el 2008 hasta acá no ha funcionado. No podemos seguir insistiendo que algo que no ha funcionado o ha funcionado mal en un país que los políticos no tienen cultura democrática, no tienen madurez democrática los políticos. Aquí hemos destituido 3 presidentes de la República, hemos cambiado 2 veces la Corte Suprema de Justicia. Pero no hemos aprendido. De un solo votación cambiaron en una sola noche al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Constitucional. Ellos mismos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han cambiado 5 o 6 veces de presidente. Hemos destituido presidentes de la Asamblea, allí antes Congreso Nacional, porque no nos gusta. O sea, no hay respeto ni a los periodos. Y el juego perverso de la clase política es tumbarle al que esté en el poder. O sea, mantenerle al que está con el que está cómodo, que es lo que ha ocurrido. También, o pactar con el segundo para derrocar y hacer una convivencia pacífica, aparentemente, y lo que ha hecho es debilitar el sistema democrático en el Ecuador. Ahora bien, y ya para cerrar, ¿cuáles son las lecciones que debimos aprender? Me refiero a lo ocurrido en Montecristi, me refiero a los siguientes procesos, me refiero a la muerte cruzada, todas estas ocasiones en las cuales hemos ido a las urnas, de alguna lección debemos tener o debemos haber aprendido los ecuatorianos para no llegar en noviembre y hacer lo mismo o repetir errores. Yo creo que hay algunas lecciones, ¿no? La primera es que los ciudadanos no deben dejarse engañar por las campañas negras, no deben dejarse engañar por estas campañas negativas en redes sociales y en plataformas digitales. Deben formarse, indagar realmente para tener un voto informado, un voto responsable, un voto ciudadano. En segundo lugar, tenemos que tener seguridad respecto a los planteamientos que hace la clase política para que el ciudadano con libertad pueda decir qué le conviene o qué no le conviene al país. Porque uno de los problemas que ha tenido el Ecuador también es la falta de diálogo democrático. Al no existir madurez política, no ha habido las condiciones nunca para que la clase política pueda pensar en una reingeniería política partidaria electoral que reforme
la Constitución y las leyes para buscar gobernabilidad democrática en el mediano y largo plazo. Eso no ha existido. Siempre ha habido conflictividad, y es porque este es un país que vivimos de los extremos y de las exageraciones. Por eso es que los ciudadanos tenemos que hoy actuar con mucha calma y demandar de las autoridades la suficiente información para tener un voto informado, un voto responsable. Y usted ha dicho algo importante, la madurez política, que lamentablemente no se ha evidenciado ni en los procesos electorales, ni tampoco en el activismo y en la vida pública en general. Doctor, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, muy gentil, muy amable. Gracias. El doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre el próximo proceso al que los ecuatorianos iremos el 16 de noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Convocar a una asamblea constituyente, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas son algunas de las preguntas incluidas en la consulta popular y referendo del mediados de noviembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ecuador ante esta difícil decisión, sí o no a una nueva constituyente. Creo que es la principal, sino la pregunta central de esta próxima consulta popular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Son varias preguntas que seguramente pasan por la mente de los ecuatorianos, pero el hecho de apostarle nuevamente a tan poco tiempo a una nueva constitución, a un nuevo marco normativo en nuestro país, ¿es un riesgo o una oportunidad? Bueno, siempre es un riesgo, pero debemos tomar en consideración lo siguiente, ¿no? En esta ocasión no se trata de un nuevo planteamiento de constitución frente a otra que tal vez no haya logrado determinados objetivos. Se trata de desmantelar la constitución socialista del siglo XXI. Es una constitución especialmente ideológica, digámoslo así, diseñada para seguir una corriente latinoamericana de un momento
que de alguna forma condenó al atraso y a la pobreza algunas de las economías latinoamericanas. Y en este sentido yo quisiera recordar un término que utilizó Carlos Alberto Montaner, el coautor del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, refiriéndose a gobiernos como el de Rafael Correa como el de izquierda carnívora. Es esta izquierda carnívora la más nefasta, la más virulenta, la más recalcitrante, la peleada con la prosperidad, la que diseñó esta constitución que ha mantenido al Ecuador en el atraso y que en cierto modo ha condenado las posibilidades de nuestros países de salir adelante. Entonces, si nos encontramos frente a la oportunidad de sustituir a esta constitución por otra, pues yo creo que vale la pena intentar hacer el esfuerzo, pero claro, siempre y cuando entendamos qué es lo que debemos dejar atrás y por qué debemos, o sea, por qué elementos deberíamos sustituir. Pero todavía a la no nos lo dicen, no nos dicen qué es lo que debemos dejar atrás, no hay una propuesta, un norte hacia dónde vamos. Yo le voy a decir qué sí debemos dejar atrás, la Constitución de Montecristi. Ese es el error, eso es lo que hay que, digamos, desmantelar en el país. Ahí es donde se instalaron elementos ideológicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los temas de summa causa, los temas de, bueno, buen vivir significa lo mismo, aunque en realidad se trata de vivir mal. Este tema de no puede entrar el sector privado en lo que ellos denominaron sectores estratégicos. Esta sospecha que hay del sector privado en la operación económica, este exceso de intervencionismo que da lugar a que el Estado intente hacerlo todo, logrando que todo lo haga mal. Ese tipo de cosas, este garantismo que se supone hay en nuestra Constitución, lo que termina haciendo es que el ciudadano esté pensando que en algún momento van a repartir tecnología, que le van a repartir información, que le van a dar educación, que le van a dar absolutamente todo y que poco y más y él no tiene que hacer nada. Claro, al final del día pasa el tiempo. Son derechos. Pero una cosa es que la gente acceda a la educación y otra cosa es que se crea, digámoslo así, que debemos recibir educación poco y más y de la cuna a la tumba. Por ejemplo, recibir educación es adecuado para la primaria, para la secundaria, tal vez para la universidad, pero no debemos tener, digamos, un acceso indefinido o ilimitado a la educación como si fuera un derecho. Dice eso. Mira, en la Constitución, de hecho, dice, como bien mencionas, que todo ecuatoriano tiene derecho a la educación. Ok. Este concepto, en cierto modo, más allá del enunciado, está peleado con la realidad económica del país. Y nosotros debemos poner los pies sobre la tierra. Existen muchísimas urgencias. Y una cosa es que, como Ecuador, intentemos satisfacer la necesidad de educar a la gente. Y otra cosa es que le digamos a la gente que toda ella va a ser educada, a pesar de la realidad. No importa si tenemos 14 horas de apagones, no importa si tenemos COVID. Tenemos 14 horas de apagones por negligencia, por ineficiencia porque el sector privado no podía entrar dentro del sector público, porque no podía intervenir, porque el Estado... Vamos a reorganizar, digamos, el argumento. Pero dicho por los mismos sectores eléctricos, y me refiero concretamente incluso a informes de SENACE, ahí hubo falta de mantenimiento de termoeléctricas, lo que habría resuelto... Por supuesto, pero ¿por qué había falta de mantenimiento? Porque no había plata. ¿Y por qué no había plata? Porque vivimos en eterno déficit. ¿Y por qué vivimos en eterno déficit? Porque el señor Rafael Correa duplicó el tamaño del Estado con un ingreso que era temporal, el ingreso petrolero. Cuando el ingreso temporal se terminó, el gasto permanente, resultado de la duplicación de la nómina, porque él duplicó el tamaño del Estado, quedó al descubierto. Cuando quedó al descubierto, todo aquello que no era financiado por esa ausencia ya de petróleo, pues se tiró directamente a la parte de endeudamiento. Es decir, ¿por qué no hay plata. ¿Por qué no tenemos petróleo, por ejemplo? Bueno, la producción ha venido a la baja. Por supuesto, porque todo lo que hace el Estado no lo hace relativamente bien, porque se intenta meterse en todo. Ya lo dice el dicho, quien intenta hacer de todo, digamos, bueno, que mucho abarca, poco aprieta, es el dicho. Ya me recordó esto de el Chapulín cuando estaba citando frases. Mira, si no se tiene plata porque el gasto de nómina es muy elevado o porque el Estado intenta hacer de todo, termina siendo que no tiene los recursos para las inversiones que son necesarias, no importa el sector del que hablemos, sea el eléctrico, sea el educativo, sea el de seguridad, sea el de educación. Bueno, evidentemente hemos visto muchos problemas en todos esos sectores, pero gran parte del problema también es, si no hay plata, es por la corrupción.
Esa es una parte, pero también derivada de que el Estado está metido en todos lados. Y claro, hay corrupción porque no hemos repotenciado la refinería. Es un hecho, no se ha repotenciado, se gastó en algún momento gran cantidad de recursos para no hacer absolutamente nada, no se invierte en la producción de petróleo, por ejemplo. Sector eléctrico, regalamos $150 millones a dos empresas para que no nos den un solo mega. De nuevo, por partes, ¿no? Cuando no se tiene plata, no hay espacio para la inversión. Cuando no se tiene plata, lo que aumenta es el endeudamiento en el caso del Ecuador. En el caso de los temas de corrupción, como bien mencionas, cuando el Estado interviene en todo sector de la economía, hay más espacio para la corrupción. Por eso que cuando ellos se reservan en esta Constitución socialista, digamos, el manejo de las áreas estratégicas, entiéndase todo aquello que ellos definen como estratégico, pues ahí ya estás hablando de contrataciones, de procesos de contratación que son difíciles, que son oscuros, donde hay espacio para la corrupción. Por lo tanto, dado que sabemos que ahí donde el Estado ecuatoriano o cualquier Estado mete la mano, hay mayores posibilidades digámoslo así, de que haya corrupción, el resultado, la experiencia nos muestra que el Estado tiene que, digámoslo así, entregar esos sectores al sector privado para que dentro del sector privado se resuelvan esos problemas sin que luego el día de mañana llegue un presidente y diga, bueno, tú te vas a las eléctricas como si fuese un premio. Vamos a priorizar, por ejemplo, el sector económico, el sector de seguridad, por ejemplo. Esa es una de las grandes deudas de este y de otros gobiernos. Desde luego, pero de nuevo, la falta de recursos, por ejemplo, para el equipamiento, para utilizar estratégicamente el tema de seguridad y afrontar los problemas de seguridad, se da precisamente porque no existen los recursos. Si el Estado ecuatoriano dejase de meter las narices en todo sector de la economía y se centrase, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues mejores resultados tendríamos. Pero para ello debemos nosotros tener aquí, digamos, una discusión de ideas. La Constitución socialista del siglo XXI hacía que el Estado intervenga en todo. Y no solamente que intervenía en todo, sino que se inventaba nuevos poderes o nuevas funciones que al final nos hemos dado cuenta pues, que no han servido para mucho o tal vez casi para nada. Hasta poco tiempo atrás el Consejo de Participación Ciudadana estaba dirigido desde Bélgica y todos sabemos lo que pasó con la Liga Azul. Pero ahora ha servido de mucho. Ahora ya tenemos fiscal, tenemos... Wow, o sea, es como decir, al fin hizo lo que se supone tenía que hacer. O sea, después de tantos años. ¿Quién? También, o sea, al final no hay mayores garantías. Yo creo que ese tipo de entramaje o esa arquitectura de Estado que se diseñó durante la Constitución socialista del siglo XXI sirvió precisamente para que ellos, los socialistas del siglo XXI, permanezcan en el poder y de alguna manera permanezcan muy cubiertos, de tal manera que las entidades destinadas a controlarlos no puedan hacer efectivamente su trabajo. Mira lo que pasó con la Contraloría, o sea, pusieron un Contralor que al final les fue, digamos, bastante funcional a sus intereses. ¿Podría o debería la nueva constituyente, si es que así lo resuelve el pueblo ecuatoriano, declararse de plenos poderes? Yo no creo en los cheques en blancos y este tema de creer que debemos fundar al Ecuador cada 15 minutos tampoco es muy adecuado. Yo sí creo que lo que debemos es tratar de alterar la Constitución. Tiene que haber límites entonces. Desde luego tiene que haber límites. Este es uno de los temas que también fueron dejados de lado en la Constitución anterior. Bueno, en esta Constitución. Y es que se dejó de percibir al Estado, digámoslo así, como el garante de determinados derechos, vida, libertad y propiedad, para establecer justicia, tener, digámoslo así, tener un gobierno limitado, una adecuada distribución de los poderes, para pasar a ser un Estado de derechos. Mira tú que será derechos, pero toda cosa que se les cruzaba por la cabeza se convertía en un derecho que engendraba compromisos y obligaciones para el Estado ecuatoriano y que al final redundan en que la gente lo único que haga es estar esperando a que se cumplan esos supuestos derechos y enojada también porque no se los dan. Nosotros debemos vivir con los pies. El Estado no tiene obligaciones, precisamente. El Estado tiene algunas obligaciones, no todas las obligaciones. Y la gente tiene derechos. Claro, pero de nuevo, yo creo que tú tienes derecho a la vida, que nadie pase por la calle y te pegue un balazo, que nadie te encierre si no has, digamos, cometido algún acto de violencia contra un tercero, que asimismo
hagas uso de tu propiedad y el ejercicio de tu libertad, todo lo que tú quieras. De los contratos se emanan, digamos, derechos, pero no puede ser derecho cualquier cosa que sale de un congreso, cualquier cosa que se escriba en una constitución. Debemos tener esto claro en la cabeza. O sea, al final, la diferencia entre lo que podría ser la nueva constitución y lo que es la actual constitución es que tenemos, digámoslo así, un campo de batalla en términos de conceptos. ¿Ya? Los conceptos de izquierda tienen que ser sustituidos por principios generales de aplicación, digamos, general, en donde se hable de que hay un imperio de la ley, de que todos somos iguales ante la ley. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay un tratamiento especial, por ejemplo, para el indigenado, que no hay un tratamiento especial para determinado cuerpo o colectivo, sino que todos debemos ser juzgados con los mismos criterios, puesto que todos somos ecuatorianos. ¿Cuáles son los riesgos de una constituyente? Bueno, los riesgos de esta constituyente en particular son que al presidente Daniel Noboa se le ocurra hacer una constitución de nuevo a la medida de sus ideas o de sus intereses, y lejos de desconcentrar el poder y tener, digamos, poderes de pesos y contrapesos, lo cual es lo ideal, o sea, que ningún poder esté por encima de otro, pues termine, por ejemplo, de doblegar su propio poder a la Corte Constitucional de tal forma que le sea funcional, y con lo cual en la práctica tendríamos pues al presidente con, digamos, el poder ejecutivo, a una asamblea, digamos, sumisa tal vez, y a una Corte Constitucional funcional a sus intereses. Entonces tendríamos un escenario peor. Espero que no sea ese el escenario, y por lo tanto tiene que haber una discusión clara de cuáles son las cosas que tienen que darse en esta nueva Constitución. De nuevo, hay que desideologizarla. Desideologizarla pasa por eliminar estos temas de la Pachamama, por ejemplo. ¿Qué es eso de estar pensando en pleno siglo XXI que la tierra tiene derecho? Yo decía el otro día, a la tierra que se la trate bien, que le caiga el sol, que le caiga agua, pongámosle fertilizantes, hagamos que las cosas pasen, pero no creamos que un pedazo de piedra tiene más derechos que un ser humano, cuando en realidad las piedras no tienen derechos, los seres humanos sí. José, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, hablando sobre la disyuntiva, lo que decidiremos en poco los ecuatorianos, si vamos o no a una asamblea constituyente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Noboa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Comisión Nacional Anticorrupción exhorta al Estado a auditar la compra centralizada de medicamentos e insumos que realizan el IES y el Ministerio de Salud Pública. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Bien, nos acompaña a esta hora Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muy buenas noches, Germán, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un saludo cordial a usted, María del Carmen. Buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven, a sus órdenes. Buenas noches, Germán, nuevamente. La falta de medicinas e insumos en el IES y en los hospitales públicos del país, sin lugar a dudas, ha sido, Germán, una constante que ha mantenido a la población en desesperación durante largo tiempo. Ahora, pues finalmente ha arrancado, ya lo hemos visto, el abastecimiento, lo que daría algo de tranquilidad a los ciudadanos. Pero a su criterio, ¿debería haber mayor transparencia en este proceso que se está dando? María del Carmen, yo coincido con usted en el sentido de que es indispensable atender la salud de los ecuatorianos a través de las redes del sistema de salud pública. Ese es un derecho de todos nosotros, eso incluye el IES, y que por lo tanto nadie puede estar en contra de los procesos que signifiquen entregar los medicamentos. Pero una cosa es entregar los medicamentos cuidando los recursos de los ecuatorianos, y otra cosa es, como suele ocurrir o ha ocurrido a lo largo de la historia del país, que las emergencias sirvan para el gran festín y la gran fiesta nacional, en el cuanto se refiere a los recursos. Hace un año vivimos la circunstancia de no tener energía eléctrica, y también vino una emergencia. Perdimos 150 millones de dólares embaucados por algunos funcionarios de CELEG y por esas empresas que se llaman Progen y Austral. Allí hay un ejemplo. ¿Qué está ocurriendo en salud? En salud no digo que ha ocurrido lo propio, pero hay indicios que nos hacen pensar que no se está actuando de una manera transparente. Si es que nosotros, lo dijimos hace algunos días, descubrimos, porque hay que descubrir, porque además es un proceso tan rápido, tan silente, y yo diría que demasiado silente, hemos visto que, por ejemplo, el producto dapagliflozina, que cuesta 25 centavos, hace menos de un mes que fue comprado por las autoridades ecuatorianas, hoy se lo compra en 66. Es decir, se triplica el precio. Cuando se compró a 25 centavos, se compraron 100,000 unidades. Hoy se compran 720,000 unidades. Usted se sienta y piensa, ¿qué está pasando? Cuando los proveedores se les dice que deben entregar esto en 10, 15 días, quiere decir que, por ejemplo, algún proveedor tenía guardada en la casa la cantidad suficiente de lo que le están pidiendo. Tercero, habría que ver si es que el listado que nosotros entregamos, tanto al ministro de Salud como al presidente del IES, el listado de los involucrados en actos delictivos en el manejo de la entrega de insumos y medicamentos, son parte de los actuales proveedores. Estos datos hay que tenerlos puestos sobre la mesa. Hay que transparentarlos. Así es. Y un último asunto, cuando no ha habido desde hace muchísimo tiempo una representación adecuada de quienes somos los dueños del IES, es decir, de los asegurados, por lo tanto, de los afiliados, de los jubilados, entre otros, de los pensionistas, cuando digo no ha habido una representación, pero a nuestro nombre, ¿no es cierto? Y supuestamente para nuestro beneficio se hacen estas adquisiciones, las cosas no quedan claras. Más aún cuando la persona que llegó a suplir al señor Gómez, que salió por la ventana, dice que no hay las actas adecuadas para demostrarnos que se aprobó la emergencia. La emergencia habría sido solamente una decisión como le corresponde de la Dirección General del IES en este caso, pero el manejo de los montos son superiores a los que le permiten la ley, de tal manera que estas cosas que están oscuras, estas cosas que no permiten hablar con tranquilidad, y porque hay que actuar antes del fenómeno del asalto, de la irregularidad, y me refiero en términos generales, no a sino en términos generales,
No hay que lamentarnos después de 1 año, 2 años que nos han engañado como los de Progen. Entonces ocurre que nuestro rol, que es de Contraloría Social, sin que le cueste un centavo al Estado, nuestro rol es decir públicamente a los organismos de control que están hechos para estas circunstancias, actúen por favor, acompañen al proceso de la llamada emergencia en salud, encuentren problemas, soluciónenlos y sobre todo impidan que los ecuatorianos cada vez más seamos conducidos a una situación de dificultad económica debido a manejos inadecuados de nuestros pocos recursos, como en este caso en salud. Es decir, podrían detectarse irregularidades por tratarse de estos procesos de emergencia que han generado durante mucho tiempo desconfianza. ¿Usted considera que quien está a cargo de esto, quien está a la cabeza, que es justamente Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, estará dispuesto a que se lleve a cabo esta auditoría en el proceso? Bueno, esté o no dispuesto, esa es la responsabilidad y la obligación de la Contraloría. De tal manera que yo creo que lo que tiene que hacer la Contraloría en este caso y las autoridades... Es tomar cartas en el asunto, claro. Es actuar, y creo y me imagino que el doctor Lama no va a esconderse, a él le gusta aparecer. Ya apareció hace poco con unas cajas de medicamentos que entregaba a alguna institución. Mire usted, están entregando los medicamentos e invitaron hace 5 días para que existan vedurías sociales. ¿Qué quiere decir? Que las vedurías iban a ser, como lo dijimos nosotros, convidados de piedra. Pues si todo está ya organizado, están hasta distribuyendo. Entonces, ¿para qué las vedurías? La mejor veeduría en este momento es la que debería ser la Contraloría, y nosotros hacemos Contraloría Social para alertar estas realidades. Una cosa que también me permite alertar es lo siguiente, María del Carmen, permítame que aproveche el espacio. Van a adquirir también medicamentos a través de esta oficina de la UNOPS, que es de las Naciones Unidas. Ya lo habíamos hablado con anterioridad. Y entonces, ¿qué hace la UNOPS? La UNOPS lo que hace es informarle al mundo y decirle, pongo un ejemplo, en el Ecuador las autoridades de salud pública requieren paracetamol, lo que usted quiera, requieren estos materiales, y también prótesis de rodilla. Entonces, las personas que trabajan en esto, los proveedores, se inscriben. ¿Cuál es el concepto de recibir aquellos que provienen con menos costos, con precios más adecuados? Pero ¿sabe qué? Esas son de industrias que no están calificados ni por la FDA de Estados Unidos, ni por la EMA de Europa. Son productos que provienen de Malasia, que provienen... No se asegura la calidad de los productos en todo caso. Exactamente. En vez de tomar una aspirina de 500 miligramos, usted tiene una aspirina de 350. Y tiene medicamentos adicionalmente que están por fenecer en cuanto a su periodo de capacidad clínica. Si las autoridades ecuatorianas reclaman, ¿a quién le van a reclamar? ¿A UNOPS? Le estoy diciendo algo que ya ha pasado. El Ministerio de Salud tiene estos enredos desde hace 10 años. En el tema de vacunas han reclamado al UNOPS. Nos mandaron vacunas caducadas. Y UNOPS dice, qué lástima, pero nosotros no somos los proveedores, somos intermediarios. Y por ser intermediarios, esta oficina cobra 4, 5, 6 millones de dólares. Fueron intermediarios a propósito para comprar los trolebuses al municipio de Quito, se acordará. Y eso costó una intermediación altísima por parte de UNOPS. De pronto UNOPS, que vende trolebuses, ahora nos puede hacer de intermediario para los medicamentos, con empresas que no tienen en el país ni registro sanitario y que tampoco tienen una historia de vida de provisión de medicamentos, pero lo más grave, que no están recomendados por las instituciones que acabo de señalar en el mundo. Ese es otro de los problemas que va a contencer con muchos montos de los ecuatorianos. Entonces, si esto alertamos haciendo Contraloría Social,
El organismo oficial del Estado tiene que ir a acompañar, preguntar y el proceso, darnos tranquilidad. De eso se trata este llamado, que no es para escandalizar, que no tiene un fin mediático, sino que es para tranquilizar también, obviamente, a la nuestra población. Obligación de ciudadanos preocupados del manejo de los recursos económicos en momentos de una grave crisis en el país. Ahora, también habría que llevar un control de qué va a pasar con esas medicinas cuando ya ingresen en los hospitales, ya sea en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los hospitales públicos del Ministerio de Salud. Habrá que ver qué pasa después de eso. Ya hemos también tenido algunos casos en otras ocasiones en que lamentablemente o se embodegan y se quedan ahí hasta que pierden, hasta que caducan, o salen porque hacen negocio algunos personajes obscuros con estos medicamentos que deberían estar destinados a la salud de los ciudadanos. Todo esto me imagino que lo tenían pensado desde hace algún tiempo atrás, es decir, la red de distribución, la red de control, los mecanismos de control, digo yo, de tal suerte que eso es lo que hay que averiguar, porque lo único que tenemos claro es que ha habido un apuro. En un fin de semana se han puesto en marcha 300, 400 procesos en el CERCOV. Y vaya usted a buscar información en el CERCOV, es imposible. El CERCOV, desde que se fundó hace 15 años y pico, ha sido parte colusoria de lo que significa el asalto en el país. Nunca han transparentado ninguna información. Por el contrario, nos han hecho dudar permanentemente. Es más, hay reclamos de muchos proveedores en todos los campos respecto de la conducta del CERCOV. Así es que el CERCOV no es la mejor fuente. Y la mejor fuente en este momento termina siendo la voz de los ciudadanos, que nos damos cuenta de lo que está pasando. He dado yo el nombre de un medicamento. He señalado cómo llaman a formar vedurías cuando todo está en marcha. No pueden formar vedurías porque terminan siendo convidados de piedra para una fiesta que ya está terminada, que ya están yéndose los músicos. Y entonces, ¿para qué invitan a la fiesta? Termina siendo aquello. Y la distribución y lo demás y las compras tienen que ser transparentadas. Insisto, los mecanismos de emergencia en el país han sido de alguna manera el gran pretexto para el asalto. No estoy diciendo que este ya se ha consolidado, pero hay detalles que nos hacen sospechar. Hay algunas irregularidades que usted bien nos ha dicho que han sido detectadas. Ahora, Edgar Lama habla de entregas diarias que han sido programadas después para Quito, Cuenca y el resto del país. Tal vez se podría hacer un acompañamiento ya en estas próximas entregas, verificar los medicamentos, no sé, de alguna manera tratar de corregir lo que se está dando en estos momentos. Es que la entrega no es el problema, para mí el la adquisición. Es la adquisición. Sin embargo, ahí está el tema central. Edgar Lama dice que se ha marcado un hito con esto en el tema de compras públicas. Habla que desde hace más de 10 años no se elaboraba una compra tan transparente sin que hubiera algún tema de corrupción involucrado. Pero yo le he escuchado a la ex funcionaria que era miembro del Consejo Directivo decir lo contrario, decir que le han despachado de su función porque intentaba que las cosas sean transparentes. Lo que yo he visto es que el doctor Lama es muy ágil, hace las cosas para tener un protagonismo importante, está en su derecho, pero no nos interesa saber si es que le ha ido bien o no en estas cosas, cuando hay datos que demostrarían que nunca se aprobó el proceso de la emergencia. Eso es lo que dice esta funcionaria, exfuncionaria, ¿no? Miembro del Consejo Directivo. De tal suerte que si no se aprobó, hay actas que dicen que nunca se trataron, hay informes que demuestran que todo es un poco, mejor dicho, que todo es opaco. Entonces las cosas nos preocupan. ¿Se está convirtiendo en esto en un tema político? ¿Perdón? ¿Se está convirtiendo esto en un tema político? Espero que no. Espero que no, porque falta que nos distribuyan los medicamentos el 15 de noviembre y entonces las cosas no son así, pues no se puede jugar con la salud del pueblo ecuatoriano. Acuérdese usted, María del Carmen, que nos decían que
se había adquirido las mejores maquinarias para dotarnos de luz y que nunca más sucumbiríamos frente a la falta de energía. Lo recuerdo. Que los precios eran extraordinarios. Vino un proceso de compra en donde la gente que compraban el Estado ecuatoriano, Selec por poner un nombre, con el visto político y con la responsabilidad política de la actual ministra y de otro ministro que estuvo por allí, ¿cómo chequearon las máquinas? Chequearon por Zoom. Entonces a mí me preocupa que también estemos recibiendo medicamentos. ¿Quién ha hecho el control de las fechas de caducidad de los medicamentos? ¿Quién tiene esa información? Hay miembros del Consejo Directivo que dicen que no se han aprobado temas centrales. Toda esta opacidad tiene que ser aclarada al país, que no se vuelva un hecho político, que con la salud de los ecuatorianos no se vuelva una especie de aprovechamiento preelectoral. El tema de la vida y de la salud no pueden ser instrumentos de manipulación de objetivos de segunda o tercera categoría. Esperemos. Creo que el país merece respeto y entonces no puede ir por allí el asunto, y merece respeto sobre todo cuando hablamos de salud y de la vida. Esperemos, Germán, en todo caso que la Contraloría pues intervenga como debe de ser. Le quiero agradecer nuevamente a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de las dudas que se tienen con respecto a este proceso en la compra de medicamentos para el IES y el Ministerio de Salud Pública, los hospitales públicos. Gracias, María del Carmen, por la invitación. Un gusto haber compartido con usted y un saludo a la audiencia. Buenas noches. Una buena noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino Javier Milei por la victoria de su partido en las elecciones legislativas con más del 40% por sobre el peronismo el pasado domingo. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él, dijo el republicano en una publicación de sus redes sociales. Y es que anteriormente el mandatario estadounidense condicionó su ayuda económica a Argentina solo por la victoria de Milei en los comicios legislativos. Y tras los resultados de las elecciones, el partido del presidente Javier Milei pasaría de 37 a 80 escaños en el Senado, mientras que el peronismo continuaría con 99. Además, La Libertad Avanza sería el único partido en ganar asientos en la Cámara Alta al sumar 12 bancas y llegar a 18, con lo que pasa a ser la segunda minoría del recinto. Por esta razón, el propio Milei reconoció que en los próximos años su labor será abrirse al diálogo con otras fuerzas políticas. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser, para volver a ser la Argentina grande nuevamente. Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible como país. Tenemos la responsabilidad de dejar de lado los intereses partidarios y pensar como país. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo para lograr aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace ya tantos años. Y continuar con la reestructuración financiera de Argentina, así como la estabilización de la macroeconomía, será, según Milei, una de las propuestas a contemplarse dentro de una eventual reforma tributaria que, dijo, requiere de un fuerte respaldo en el Congreso. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. De acuerdo con Germán Thalmann, periodista político argentino, el reto de La Libertad Avanza será aumentar su presencia en territorio. Esto debido a que la única figura visible del partido es Javier Milei y el gobierno requiere de representantes a nivel provincial. Hay que recordar que La Libertad Avanza, que es el sello, el nombre del partido de Javier Milei, tiene muy poco peso a nivel distrital. Es un partido nacional y que de alguna manera incluso hasta la única figura que se identifica abiertamente y que es masivamente conocida en La Libertad Avanza es el propio Milei. No tiene intendencias, no tiene gobernador, no tiene prácticamente territorio, ¿no? Allí seguramente tendrá una obligación, una misión de dialogar, insisto, con esos gobernadores que, sin ser del Partido Libertario o de La Libertad Avanza, tienen alguna afinidad o coincidencia desde lo político, desde lo ideológico, y también porque muchas veces son opositores al mismo espacio kirchner-peronista. Allí hay algunos dirigentes del PRO, que es el partido del ex Frente Macri. Vamos ahora a Colombia porque el senador Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ganó el pasado domingo la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición del gobierno, al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y se convirtió en aspirante presidencial de la izquierda para las elecciones del 2026. Según el informe número 25 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, Cepeda totaliza el 64,71% de los votos. Esta jornada buscaba elegir un candidato presidencial de las izquierdas para las elecciones del próximo año, así como aspirantes al Senado y a la Cámara. Y finalizamos con información de Cuba porque el Estado Mayor de la Defensa Civil este lunes declaró la fase de alarma en las provincias orientales a la espera del impacto directo del huracán de categoría mayor Melissa este miércoles. Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey son las localidades de mayor alerta, mientras las regiones centrales de Ciego de Ávila y Santi Espíritu
Espíritus pasaron a la fase de alerta ciclónica. Según el aviso más reciente del Instituto de Meteorología, el huracán Melissa es ya de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y continúa ganando intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora. En las próximas 24 horas se prevé que el fenómeno ciclónico continúe su movimiento al oeste, gira al norte y, tras golpear Jamaica, llegará en la madrugada del miércoles a territorio cubano por el sur de la región oriental, donde progresivamente se irán deteriorando las condiciones meteorológicas. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias a ti, Esteban, por traernos lo más destacado de la información internacional. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Vamos ahora con información nacional. La Secretaría General de Comunicación denunció una supuesta amenaza en contra de Carolina Jaramillo, vocera de gobierno. A través de sus redes sociales, la portavoz compartió un mensaje dirigido a su cuenta en el cual un usuario advierte con atentar contra su vida y la de su hija. Según Jaramillo, el sujeto compartió una fotografía de los exteriores de su casa, por lo que adelantó que presentará una denuncia sobre el caso. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, enfrenta la audiencia preparatoria de juicio en su contra por presunta violación. La diligencia debía instalarse el pasado 16 de octubre, sin embargo, por pedido de diferimiento del abogado de Díaz, esta se movió para este lunes. Se conoce que en la audiencia se debatirá en torno a los supuestos vicios de nulidad y se escuchará el dictamen acusatorio presentado por Fiscalía. El ex legislador del correísmo es señalado por presuntamente abusar de una menor de 12 años y que, según la Fiscalía, se sustenta en 25 elementos de convicción. Desde julio, Díaz cumple con prisión preventiva debido a que, previo a su entrega a las autoridades, evadió la justicia. El exministro del Interior José Serrano y Javier Jordán, señalados por varios delitos de corrupción, apelaron al dictamen de prisión preventiva emitido en su contra en el marco del caso Magnicidio FB. Ambos son procesados en la investigación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Estas dos apelaciones a la orden de prisión preventiva se suman a la ya planteada por el abogado de Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana. El único que hasta el momento no ha apelado la orden de prisión preventiva es Daniel Salcedo, cuyo testimonio anticipado fue pieza clave en la construcción del caso. Tamia Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, presentó una denuncia por presunto error inexcusable en contra de los jueces de la Sala Penal que conocieron el caso Magnicidio FB y se inhibieron de tratar la audiencia de revisión de medidas en contra de Javier Jordán y José Serrano. El recurso fue interpuesto en control disciplinario del Consejo de la Judicatura y señala a los magistrados por supuestamente retardar de manera injustificada el despacho de asuntos y delegar sus competencias. Además, Villavicencio pidió la suspensión preventiva de los jueces e hizo un llamado al Consejo de la Judicatura a actuar con celeridad. Este miércoles 29 de octubre, la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, enfrentará la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en su contra en el marco del caso Ligados. La ex legisladora buscará revocar esta disposición ordenada por su incumplimiento a las presentaciones periódicas en el exterior. En su contra también se gestiona una orden de localización y captura de la Interpol debido a que residiría en Italia. Cuesta es una de las procesadas en la investigación por presunta asociación ilícita y que apunta a los exintegrantes de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por su accionar en la designación de Raúl González como superintendente de bancos. La exasambleísta es señalada por presuntamente retrasar la posesión de Roberto Romero para ganar tiempo mientras el Consejo de Participación ubicaba a González en el cargo. Más información: hasta el 28 de noviembre el registro civil atenderá el servicio del pasaporte sin turno en 27 agencias habilitadas a escala nacional. El horario de atención será de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 17 horas. Desde este lunes, los ciudadanos podrán acudir a las agencias habilitadas únicamente con el comprobante de pago y su cédula de identidad vigente para obtener su documento de viaje. En caso de renovación y siempre que se encuentre vigente, se presentará también el pasaporte anterior y por
pérdida o robo el formulario de documentos extraviados del Consejo de la Judicatura. Si el pasaporte es para menores de edad, es indispensable la presencia del padre y la madre. La tarifa por primera vez y renovación es de $90 para adultos y menores de edad. Para personas de la tercera edad es de $45 y para personas con discapacidad igual o mayor al 30% no tiene costo. Largas filas se registraron durante la jornada extraordinaria de cedulación del pasado sábado 25 de octubre. Pese a que el registro civil señaló que la atención se desarrolló con normalidad, usuarios en redes sociales cuestionaron una falta de agilidad en las agencias, especialmente de Quito. A lo largo de toda la jornada se emitieron 21.500 cédulas en todo el país, según informó el gobierno. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad con el auspicio de Surwan, con el respaldo de Aseguradora del Sur. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas.